Otras veces simplemente se trata de ver asesinar mujeres, como en El inquilino, Psicosis y frenesí de Hitchcock, ese gran genio sádico que afortunadamente vertió su sadismo en películas y mínimamente en la vida real. Peeping Tom de Michael Powell, esto lo dejo en inglés porque Peeping Tom es casi intraducible. Bueno, Tom el Mirón procede de una leyenda inglesa que nosotros evidentemente no tenemos tan a mano, no es tan familiar. Viene de la leyenda de Lady Godiva, de Lady Godiva, que saliendo en pelota picada, saliendo completamente desnuda, cubierta solo por sus cabellos, a caballo, por el bien del pueblo, recibió el gesto de cortesía de todo el pueblo de que todo el mundo tuviera las puertas y ventanas atrancadas y cerradas y nadie la viera desfilar por las calles desnuda, salvo este Tom el Mirón que sí miró. Por lo tanto lo dejo así, Peeping Tom de Michael Powell, de 1960. Es esta magnífica película que nos convierte en mirones sádicos. Nos demuestra que si estamos viendo esa película es porque estamos afectados por esa parafilia, por esa anomalía que es el voyeurismo. O 10th Rillington Place de Richard Fleischer de 1971. Otras películas se centran en adornar con prestigio social la imagen del asesino en serie, como Coppola había hecho en la saga de El Padrino. Así tenemos las películas protagonizadas por el Dr. Lecter, Hannibal el caníbal, Hannibal the Cannibal, creado por Thomas Harris, para el que ha escrito guiones hasta David Mamet, sin lograr salvar las absurdas historias de Harris, o Psicópata americano de Mary Harron del año 2000, sobre el personaje de Bret Easton Ellis. Pero la violación y el asesinato de niños no permiten esa empatía. Hasta los criminales, como vieron Chuang Tzu, Cicerón, San Agustín o Santi Romano, y como demuestra la extensa tratadística india sobre el hurto, desde la que demuestra conocer el ladrón de El carrito de terracota del príncipe Shudraka, hasta el elixir del hurto según el deber de Gopala Yogindra, tienen sus leyes, sus normas y sus límites. Así lo vemos en M de Fritz Lang de 1931 y en Cara cortada de Brian De Palma. Hay que recordar que el asesino y violador pederasta australiano Peter Scully, me recuerda a la palabra para escorbuto, scurvy. Bueno, Peter Scully, que fundó una red llamada No Limits Fun, diversión sin límites, se topó con los límites morales de otros pederastas. Estamos hablando de pederastas que acabaron completamente horrorizados por sus excesos, facilitando su detención. Hay películas sobre pederastas y asesinos de niños. No pocas de ellas intentan apelar aún a las tendencias sádicas soterradas de los espectadores porque las víctimas ya rondan los 15 años. Hay que recordar que en 1987 a todo el mundo le pareció bien que dos señores adultos, conocidos como el dúo dinámico, además de reciclar canciones extranjeras, como casi todo el mundo en aquel entonces, cantaran 15 años tiene mi amor. Cuando la edad baja, las escenas violentas se eluden, como ya enseñaron a hacer en 1931 Fritz Lang con M y James Whale con Frankenstein. En algunos casos, todo vira a una excusa para que Maribel Verdú enseñe las tetas, como si para eso faltaran las razones, como la absoluta abominación. Estoy hablando de un caso concreto y lamento comunicarlo, pero necesito echarlo de la boca, necesito vomitar este engendro, la absoluta abominación cinematográfica que es El niño de barro de Jorge Algora de 2007, supuesta e inexplicablemente sobre la historia de Cayetano Santos Godino, conocido como el Petiso Orejudo,
y a la que cuesta hasta llamar película. Más bien parece simplemente una excusa para trincar unas cuantas subvenciones con la esperanza de que no haya nadie mirando. Otra posibilidad de tratamiento de este tema es la deriva lírica, como la de Peter Jackson en Criaturas Celestiales de 1994 y Los Huesos Adorables de 2009. El discurso del asesino en M no convence a sus receptores, y tampoco el de Quilty en Lolita de Kubrick de 1962, que en realidad es un desdoblamiento del discurso de Humbert Humbert. Nabokov y Kubrick se adelantan al Paul Verhoeven de Starship Troopers de 1997 en jugar dirigiendo la empatía del espectador hacia un pederasta, en el primer caso, y hacia el nazismo, en el segundo. Aplastarle los sesos a un niño es algo que se sale del recorrido mercantil del producto intelectual conocido como asesino en serie. Volviendo a Eliot, la naturaleza humana no soporta demasiada realidad. Tal idea queda relegada al cine de terror, como El Resplandor de Kubrick de 1980, basado en la obra de Stephen King, quien desde luego es de los autores que más trata la violencia contra los niños. O El Babadook de Jennifer Kent de 2014. O al cine político, donde se buscan las mayores atrocidades para caracterizar al enemigo, permitiendo además a los directores complacerse en ellas, porque no se trata de algo personal, sino político. Es el caso de La caída de los dioses de Luchino Visconti de 1969 y Novecento de Bernardo Bertolucci de 1976. Y no hay que olvidar que, como paradójicamente la pederastia y los crímenes sexuales de los que se acusa a los capitalistas y fascistas son una reivindicación, un privilegio que quiere tener la izquierda, pensemos en el poeta Ginsberg, en Simone de Beauvoir, en Daniel Cohn-Bendit. También hay un cine en el que lo personal es político e idealiza al asesino pederasta, se idealiza ahí al asesino pederasta como en La ternura de los lobos de Ulli Lommel de 1973. Sin mentir ni ocultar la verdadera historia, la figura de Richard Ramírez solo valdría para caracterizar a un fascista, un Átila de Bertolucci. Ciertamente era racista contra su propia raza, a la que metía en la receta de por qué se había convertido en un asesino en serie. Aunque su declaración obviamente también podría entenderse como una crítica a la marginación racial, no dejaba de connotar a sus antepasados arrancando corazones en lo alto de una pirámide, o quemando herejes en un auto de fe. Frente a las caracterizaciones del nazifascismo en Visconti y Bertolucci, ya he dicho que el Átila de Bertolucci es como Richard Ramírez, violador y asesino de niños y ancianas. Es algo poco frecuente, pero Richard Ramírez y Átila son violadores de ancianas y asesinos de ancianas, por supuesto, es un crimen sexual. De hecho, en la película piden un examen en el que demuestran que la anciana clavada en una reja no tiene bragas. Y se preguntan, ¿quién sale sin bragas? Claro que es un crimen sexual. La viuda todavía estaba de buen ver. Frente a estas caracterizaciones, en Gandhi, de Richard Attenborough, de 1982, se muestra cómo alguien que es esencialmente buena persona, que se arrepiente, puede, movido por la religión y el nacionalismo, aplastarle los sesos a un niño de la misma manera en que lo hace Átila, aunque en Gandhi no se muestra, pero es lo mismo que hace Átila. Pues en Gandhi se muestra que todo puede reconducirse por la educación. Pero también hay quien quiere dejar campar al demonio. En 2015, en Francia, el sedicente humorista y evidente antisemita Dieudonné Mbala escribió frente a las afirmaciones de «Yo soy Charlie» después del
atentado contra la revista Charlie Hebdo, que él era Charlie Coulibaly, que era el apellido de uno de los asesinos, de uno de los terroristas asesinos. Fue detenido de inmediato, allí no se andan con bromas. 3 años después, en España, el poeta oficial del régimen socialista, Luis García Montero, quiso escribir con el título Todos somos Ana Julia Quezada, pero evidentemente se pronuncia Quesada, es una infanticida, Todos somos Ana Julia Quezada, una columna más o menos reminiscente del discurso de Monsieur Verdoux en la película de Chaplin de 1947, cuando aún la Unión Soviética no tenía la bomba atómica. Esto es importante para entender mucho de la película, lo que quería García Montero era una columna en la que se identificara al capitalismo y a las democracias occidentales con un asesino común. En este caso, en el caso de Chaplin, un asesino de mujeres. En el caso de García Montero, una infanticida, como aquella por la que había sentido compasión Bertolt Brecht en Von der Kindsmörderin Marie Farrar. Monsieur Verdoux es un asesino de mujeres y en su discurso considera el asesinato de niños en las guerras como un crimen peor. Pero bueno, ya vemos que en la tradición izquierdista también Brecht mete esa compasión por las infanticidas. Pero a García Montero le salió esto, que vamos a ver, que tiene que ver mucho más con el mensaje liberal de Una naranja mecánica de Kubrick y con la novela original de Burgess, donde Burgess no plantea una exaltación del mal, sino la necesidad de que se llegue al bien en libertad. Y también el mensaje liberal de Demolition Man, de Marco Brambilla, de 1993. Dice García Montero: los seres humanos somos así, el fútbol es así, los sueños filosóficos, aquí le sale la vena andaluza insoportable, ese estilo de Lauren Postigo, sueños filosóficos, programas pedagógicos y revoluciones políticas han querido formar personas a su medida, ciudadanos obedientes, hombres nuevos. No, el hombre nuevo modélico es después del hombre nuevo del cristianismo, de San Pablo, es el hombre nuevo del socialismo. No seré yo quien ponga en duda la necesidad de la educación pública para formar personas y crear sociedades democráticas, pero hoy vivo como un modo de resistencia y esperanza el hecho de que frente a cualquier programa social haya una condición humana que no pueda ser borrada por el poder. Porque resulta que la sociedad capitalista que padecemos tiene poderosísimos medios de control y producción de seres humanos. Y su programa desquiciado invita al mal, a la avaricia, a la soledad, a la traición, al maltrato, al hambre de unos y a la ambición insaciable de otros. Saca lo peor de nosotros mismos. Creer que existe una condición humana no gobernada del todo por el poder es la única manera de sentir y pensar que la bondad, nuestra bondad, esto recuerda a su moral y la nuestra de Trotsky, nuestra bondad, no la suya, tiene todavía posibilidades en este mundo. Luis García Montero, ciudadano obediente, quiso escribir un artículo por encima de sus posibilidades. Él solo quería manifestar su desprecio por el capital, la iglesia, los conservadores, etc. Por ejemplo, dice: la gente se lanza a gritar «¡Vivan las cadenas perpetuas! ¡Viva la pena de muerte! Vamos todos a la catedral para salir en la televisión durante el funeral». Manifestar adhesión a las víctimas por las que sí se preocupa el socialismo, dice: ¿por qué no se llenan las calles para gritar de forma desesperada contra la muerte masiva de niños que saltan por el aire en Siria o Palestina por culpa de las bombas salidas de nuestras fábricas? Bueno, cuando escribió esto gobernaban los conservadores. Es el último año, los últimos meses de Mariano Rajoy. Ahora gobiernan los socialcomunistas. Y no solo seguimos vendiendo armas, sino que a Ucrania se las regalamos. Y también quería pedir un régimen cesarista en su variante bonapartista, bolivariana o leninista. Dice: de lo que se trata ahora es de cambiar el sistema económico y social, que utiliza sus medios y sus políticas para envenenarnos del todo,
para sustituir el derecho por la venganza, la solidaridad por el miedo y la compasión por el negocio. Nuestra responsabilidad de hoy es comprender que resulta más fácil cambiar el funcionamiento de los estados que la condición humana. Hacer posible una forma distinta de gobierno es la prioridad de los que quieren sentir y pensar en su compasión más que en su odio. Lo que quería al final era algo tan sencillo como que se fuera el PP y entrara el PSOE. Todo es esto, que quería un cambio de gobierno y si pudiera ser, pues el sector más radical del PSOE, que es incluso más comunista que los comunistas, eso era sencillamente lo que quería. Pero al exaltar la causa perdida palestina, aunque los líderes palestinos se resisten inmoralmente a reconocer que han perdido la guerra, yo creo que es la guerra más perdida de la historia de la humanidad y sin embargo insisten como Hitler en el búnker queriendo que mueran sus compatriotas. Y todas las causas que como ciudadano obediente socialista ha de defender. Y hay que tener cuidado con esto. Por ejemplo, uno pensaría que en el ramillete de causas buenas entran las guerrillas maoístas. Entran los kurdos, ETA. Pero es que resulta que la mismísima China, si hablamos de maoísmo, China tiene algo que decir. Pues China, la mismísima China, la China amiga, la China comunista que decía Hugo Chávez, instruye a los países que las sufren para luchar contra ellas. Bueno, y también exalta al gobierno humano, personalista, que nos saque de esta inhumana y corrupta democracia. Y resulta que al hacer todo esto, García Montero no hace sino defender el individualismo, no el colectivismo socialista. Defiende el non serviam luciferino, aunque lo quiera para otros, para sus terroristas, guerrilleros y dictadores comunistas, de los que él quiere ser fiel súbdito. Es el siervo cuya rebelión consiste en fabricarse a su amo. Fabríquese a su propio amo y póngase de rodillas. Es como los idólatras que tallaban un leño y luego se esclavizaban, haciéndole sacrificios, dándole sangre y todos sus bienes y poniéndose de rodillas ante él. Que Richard Ramírez era un pederasta se dice poco, pero se dice aún menos que su padre era un policía mexicano violento y su hermano, Miguel Ramírez, Richard en realidad se llamaba Ricardo, un boina verde, que más o menos hizo las mismas cosas que Ricardo, o más y peores, pero en Vietnam, por lo que lo condecoraron. Tenía un amplio registro fotográfico de sus crímenes, que enseñaba y comentaba a Richard. Al final se descuidó y asesinó a una mujer norteamericana en territorio norteamericano, concretamente a su mujer, y para ser más específicos, delante de Ricardo. Parece ser que la sangre le salpicó. Le dijo algo que no le gustaba y Miguel le pegó un tiro en la cara y la sangre salpicó a Ricardo. Pero fue exonerado por un diagnóstico psiquiátrico e internado en un hospital del que finalmente salió y pudo seguir así formando en el crimen a su hermano, mostrándole técnicas en cuyo desarrollo el Estado había considerado conveniente invertir dinero público. Chaplin creó un personaje profundamente antipático y detestable en Monsieur Verdoux, pero todo el mundo tiene que reconocer, sin alabar ni sentir simpatía por su, como dice García Montero, condición humana no gobernada del todo por el poder, estas palabras del poeta oficial socialista, hay que reconocer que su discurso no falta a la verdad. Es lo que quiere Chaplin, crear un personaje odioso, pero que nos habla de frente, como en El Gran Dictador también nos había hablado de frente, pero ahora nos había hablado una imagen de Hitler con el discurso de Chaplin. Ahora nos habla un asesino con su propio discurso. Nos es profundamente odioso, profundamente antipático, pero tiene razón. Tiene más razón que un santo. Y precisamente podemos tomarlo en sentido literal, porque se queja ese asesino en serie
de que quizá en el mundo haya ya demasiado bien. Cuando Madonna Ciccone fue a visitar a su marido Sean Penn a la cárcel del condado de Los Ángeles, donde estaba preso por haber pegado a un fotógrafo, su compañero del área de especial protección le pareció extremadamente atractivo a Madonna. No solo ella tuvo esta impresión, sino que muchas mujeres cayeron rendidas ante su aspecto. Claro, no lo olían. Que tanto debió ayudarlo a ganarse la confianza de las víctimas de sus crímenes. Algunas admiradoras lograron conseguir una visita, aunque no siempre con buen resultado. Una se sorprendió mucho de que su ídolo, un violador y asesino en serie, se sacara el pene nada más quedarse con ella, si bien se zafó gracias al auxilio de los guardas. Ramírez llegó a casarse en prisión, pero fue perdiendo encanto para su esposa Fan, y cuando murió, enfermo y en espera de su ejecución, no se presentó para darle sepultura. Sean Penn previno a su esposa contra la fascinación por la belleza del mal, aquella de la que hablaba Walter Benjamin, y él mismo mostró su ausencia de entusiasmo por el personaje demoníaco cuando éste le hizo llegar a través de un guarda una nota en la que lo animaba a seguir sacudiendo a la gente y que firmaba con su nombre, un pentáculo y la cifra de la bestia. Penn le escribió: «Querido Richard», esto es esencial, tener buenas formas. Todas las cartas hay que comenzarlas por querido, no estimado, que eso es para la servidumbre, eso es de mal tono. Querido, o sea, Sean Penn le escribió una carta muy educada. «Querido Richard, es imposible estar encarcelado y no sentir parentesco con tus compañeros. Bien, Richard, he hecho lo imposible. No siento ningún tipo de parentesco contigo. Sean Penn». A Sean Penn le molestó el mensaje satánico, pero si hubiera dejado a un lado sus prejuicios y hubiera mantenido una relación epistolar con su vecino a través de los guardas, habría leído cosas muy distintas a las que eran habituales en sus colegas del estrellato, del Star System, de los asesinos en serie norteamericanos, cuyas lecturas se reducían, si es que las tenían, a El guardameta entre el centeno, de Salinger, y a 4 consignas anticapitalistas baratas, de Mercadillo. Es cierto que Kaczynski recomendaba El agente secreto, de Conrad, pero la recomendación de Ramírez era sin duda más inesperada. Decía: «Un libro que sugiero a todo el mundo se llama El misterioso forastero, o El misterioso desconocido». De hecho, tiene que ver, claro, Stranger, tiene que ver con ese merodeador nocturno, ese marauder, ese stalker, ese acosador, ese acechador de la noche que era él. El misterioso desconocido, el misterioso forastero, de Mark Twain. Va sobre Satán y su visita aquí. Un buen libro, decía Richard Ramírez. Es cierto que Sean Penn tenía difícil dejar sus prejuicios para entablar conversación epistolar, porque según él, su vecino estaba todo el tiempo masturbándose, ya que citamos a Twain, que escribió una jocosa disertación titulada Algunos pensamientos sobre la ciencia del onanismo. Algo que puede parecer sorprendente, esto de que estuviera todo el tiempo masturbándose, porque mostraría una sexualidad más o menos sana, mientras que muchos violadores son prácticamente impotentes si no acude en su ayuda, si no viene a socorrerlos, si no acorre en su auxilio el sadismo. Pero Penn también deshace esta duda. Ramírez, nos dice, estaba en compañía de las fotografías de sus víctimas. Otros compañeros de Ramírez en la cárcel terminan de confirmar lo que suponíamos, porque él mismo les explicó que no podía hallar satisfacción sexual sin el dolor ajeno. Muchos pedagogos, políticos, psiquiatras e incluso penalistas tienen tendencia a convertir a la sociedad, al sistema, en un nuevo Lucifer al que echar la culpa de todo, como refleja la película Miedo a salir de noche,
de Eloy de la Iglesia, de 1980. Y muchas otras obras de su cine kinky, en la que los delincuentes juveniles son asendereados efebos víctimas del capitalismo, en tanto que más o menos se asume la consigna manifestante de que vosotros, fascistas, sois los terroristas. Vosotros, fascistas, sois los terroristas. Pero es cierto que Richard Ramírez no estaba bien. Más allá de esta demagogia de Eloy de la Iglesia. Ni tuvo una formación adecuada, y que el Estado no solo no lo ayudó a tenerla, sino que influyó en su corrupción. Según la biografía que de él escribió Philip Carlo y que fue alabada por Robert De Niro, aunque carece de noticias importantes que luego, gracias al ADN, a la investigación en el ADN, se han ido descubriendo. Se descubrió una víctima más después de que Philip Carlo escribiera su libro, y era una víctima bastante relevante porque era una niña a la que le hizo de todo, y eso no aparece en el libro, que bueno, sí, fue alabado por Robert De Niro. Pues según esta biografía, su padre le pegaba hasta dejarlo sin sentido, y a veces tenía que refugiarse para dormir en un cementerio cercano. Su hermano, como hemos dicho, lo educaba con fotografías de sus crímenes de guerra. Empezó a ser politoxicómano con 10 años, y más que probablemente, sufrió una lesión cerebral traumática. Supuestamente no por maltrato, sino por caerse de un columpio. Algo común y recurrente en la historia de muchos asesinos en serie, caníbales y demás monstruos, y que ahora la ciencia y los medios empiezan a tomar muy en serio. En 2018, la BBC, la British Broadcasting Corporation, en español, pues la BBC, porque tiene una sección para educar, instruir e influir ideológicamente a los hispanohablantes, publicaba un artículo de Stephen Menon titulado así: "Una lesión en la cabeza me hizo cometer un crimen", sobre el caso de Byron Scofield. 6 años antes, en 2012, Pravda daba cuenta del enésimo asesino caníbal ruso. En los tiempos en los que Pravda decía de todo menos la verdad que le daba título, negaba que un asesino en serie fuera posible en la nueva Rusia, porque semejantes seres eran producto del capitalismo. Por eso costó tanto reconocer la existencia de Andrei Chikatilo. No ha de confundirse con Imchiquitilla o Imchiquitila. Andrei Chikatilo. Al igual que los nazis tuvieron un verdadero quebradero de cabeza con una serie de asesinatos que, según su cosmovisión, solo podrían ser cometidos por judíos, gitanos, comunistas, etc. Lo resolvieron incriminando a un gigante retrasado mental por culpa de una lesión cerebral traumática y por lo tanto compatible con sus criterios de exterminio. Bruno Lütke, que es la inspiración de La noche que vino el diablo, de Robert Siodmak, de 1957, y El cebo, de Ladislao Vaida, de 1958. Aunque las revisiones posteriores del caso parecen mostrar que el proceso se trató de una más de las incontables tropelías de ese oxímoron que fue la justicia nazi. Si la justicia militar es a la justicia lo que la música militar es a la música, imaginémonos la nazi. La contradicción la mostró a la perfección Hans Helmut Kerst en La noche de los generales, que fue llevada al cine por Anatol Litvak en 1967. Pasado ese otro oxímoron que era la justicia soviética, el psiquiatra Igor Yanushev explicaba al periodista Dmitry Sudakov en un artículo de Pravda titulado "Joven caníbal mata y se come a 11 personas para impresionar a su novia", que crímenes tan chocantes ocurren con una base regular incluso en países mucho más aventajados socialmente que Rusia. Los caníbales extranjeros pueden ser mucho más sofisticados en sus perversos crímenes que los rusos. En Rusia, créame, el canibalismo es mucho más prosaico, pero su escala es más impresionante. Cada año la policía atrapa a varios caníbales, y hablo solo de casos probados. Normalmente los caníbales son enfermos mentales.
Las razones expuestas por Pravda, por las que un chico tímido y de aspecto agradable, a quien su novia